Esta conferencia comenzará a grabarse. Perfecto. Bueno, el Eterno les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, hermanitos. Yo le doy gracias porque nos ha permitido el Padre poder estar en este tiempo, llegar en este tiempo, como dice cada oración que hacemos en cada Mikra Kodesh, en cada fiesta, que gracias, Eterno, porque nos has permitido llegar a este tiempo. Y bueno, después de eso tocamos shofar. Hoy sabemos que es un Shabbat, que no es un Shabbat semanal, sino que es un Shabbat de la santa convocación ordenada en Levítico capítulo 23. Y bueno, tenemos el cierre de Matzot o de panes sin levadura. Y esta ordenanza que tanto el primer día como el séptimo día tenemos que hacer santa convocación. Entonces, vamos a iniciar, vamos a hacer nuestra oración de vida. Y bueno, ahí los que estamos en casita la pueden también recitar. Baruch et Adonai Jameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Jameborach Leolam Baed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, benadad lanu et torato, Baruch ata Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach, hoy venimos a usted, Padre, primeramente pidiendo que sea tu palabra expuesta en este tiempo, que sea únicamente tu palabra la que nos ilumine, la que nos dirija, Señor. Permítenos corroborar todos los días, Rey, lo que nosotros recibimos y que nuestro corazón pueda estar siempre deseoso, Padre, y gozoso de poder tener esa intimidad y esa cobertura y esa cercanía, Padre, que solamente tu pueblo puede tener. Hoy te ruego, Padre, que prepares nuestros corazones, que sean tus palabras y no las mías, que sea tu Ruach HaKodesh hablando, Señor, y que si hay algo indebido, Padre, de lo que yo haya de decir, usted refrénelo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén y amén. Ok, entonces vamos a iniciar y Vayikra capítulo 23, disculpen, tengo las pantallas a los lados y en la parte de arriba, así que si no veo la cámara, bueno, ya saben por qué. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis a sus tiempos. ¿Y por qué estoy empezando desde este versículo? Bueno, porque es importante que nosotros podamos conocer desde, ahora sí, desde un inicio, lo que el Eterno nos está demandando. ¿Por qué? Porque yo sé que inclusive dentro de raíces hebreas hay algo de confusión con algunos de los conteos de las fiestas. Y no, perdón, y nos pasa a todos, no, yo sé que no es que, que él sabe más y por eso la lleva bien, o cualquiera podemos caer en ese error, así que seamos pacientes con aquellos que verdaderamente a lo mejor están en confusión, pero bueno, si el Padre nos da la revelación, nosotros podemos restaurar y acomodar y desgajar sobre todo esa información para poderla difundir y para poder obviamente sacar a lo mejor, por así decirlo, del error a los demás. Entonces dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Ya sabemos que son las fiestas, son del Eterno, no son ni de los judíos, ni de los hebreos, ni de los israelitas. Son festividades del Todopoderoso. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis, dice, en sus tiempos. Creo que el Shabbat pasado lo pudimos ver.
es en el tiempo del Eterno, no en nuestros tiempos. Entonces, en el mes primero, el primer mes, de acuerdo a la escritura, es el mes de Aviv, ¿sí? Aviv viene de la lengua cananea, que quiere decir primavera o reverdecer, y también menciona, por ejemplo, en algunos es Nisan o Nisan, como ustedes le gusten llamar, no sé exactamente cómo se pronuncia, y ese viene, bueno, de la lengua babilónica, pero significa prácticamente lo mismo, primavera o reverdecer, ¿ok? Entonces, dice a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Yahweh, Pesaj es de Yahweh. Entre las dos tardes, nosotros en un día normal tenemos, dos tardes. Recordemos que los días del Eterno empiezan al caer la tarde y terminan al caer la tarde del otro día. Entonces, hoy prácticamente pudiéramos tener conocer de las dos tardes, entre las 12 de la tarde de este día y y a las 6 de la tarde es la segunda tarde. Tenemos la mitad, es entre las dos tardes, que son las 3 de la tarde. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis, fíjate lo que dice, el primer día tendréis santa convocación. ¿Qué dice santa convocación en hebreo? Es Mikra Kodesh, ¿sí? Mikra Kodesh. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, nosotros hoy tomamos, como decimos, Shabbat Shalom. Es un Shabbat, ¿verdad? Es un reposo. El reposo, santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Por eso le decimos Shabbat, ¿ok? Pero es Mikra Kodesh. Quiero que nosotros veamos ese punto, pero es Mikra Kodesh, ¿ok? Dice, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, Mikra Kodesh. Otra vez dice santa convocación, ¿ok? Mire, quiero que nosotros podemos, que veamos esto en hebreo. Déjenme, si puedo compartir esta parte. Esta es una página que tengo. Aquí, ¿se ve? Sí, ¿no? No se ve. Déjenme ver si, porque a lo mejor la estoy compartiendo de otra manera. Perdón. Ahí voy. Déjenme porque yo creo que estoy... estaba compartiendo mal. Ok, ahora sí. Miren, déjenme, voy a aquí. Ahí se ve un poquito más grande. Sí, ya lo pude ver acá en pantalla, ¿verdad? Ok, fíjate lo que dice, ese es versículo 7, ¿sí? Esta es versión Torah, pero obviamente que cada versión, bueno, lo van a dar a lo mejor de acuerdo a su interpretación, pero en el versículo de 6, fíjate lo que dice, y en el día 15 de este mes es la fiesta de los ácimos, en honor al Eterno, 7 días comeréis panes sin, 7 días comeréis panes ácimos o sin levadura, ¿ok? Pero fíjate lo que dice, Azar Yom Lehadesh, o sea, fiesta de los ácimos, Hamatzot, Adonai, y fíjate, y aquí viene, Shivat Shamim, ¿verdad? Matzot.
Pero fíjate lo que dice el 7. En el día primero tendréis santa convocación. ¿Qué quiere decir? Bayón Harishon. Harishon es primero, viene de Rosh o Rishon, cabeza, primero. Mikra Kodesh. Fíjese lo que dice. ¿Sí lo pueden ver ahí? Sí, dice Mikra Kodesh. No dice Shabbat. Dice Mikra Kodesh. ¿Ok? En la segunda, dice, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 8. Y presentaréis ofrenda de fuego eterno por 7 días. En el séptimo habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Perdón, ningún trabajo servil habréis de hacer. Aquí dice otra vez. Ishe Adonai Shivat Yami Bayon. Y dice, aquí viene, Mikra Kodesh. ¿Sí? No dice Shabbat, dice Mikra Kodesh. ¿Ok? Quiero que tengamos mucho en cuenta esa parte, hermanitos, porque quiero que nosotros podamos observar eso. Voy a proseguir acá. Entonces dice, el primer día tendréis santa convocación, versículo 7. Y el último día tendréis santa convocación. No dice Shabbat. En hebreo no dice Shabbat. Dice santa convocación. ¿Ok? Sigo. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del qué? No dice Mikra Kodesh. Dice día de reposo. Oye, pastor, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, porque uno es santa convocación y el otro se está refiriendo al día de reposo, pero semanal. No se está refiriendo a una Mikra Kodesh como tal, sino al día de reposo semanal. ¿Sí me está explicando en esto? Entonces dice, el día siguiente del día de reposo lo mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, ¿sí? Sin defecto en holocausto. Entonces, aquí, fíjate lo que viene. Viene la gavilla, al día siguiente del día de reposo lo mecerás. Y viene un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Sigo. Versículo 13. Dice, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Aquí, esto es bien importante, hermanitos, porque recordemos, aquí ya estamos hablando de primicias, de primeros frutos, ¿ok? Entonces, en primeros frutos se mece la gavilla, pero en primeros frutos también viene una ofrenda de un cordero completamente asado, sin defecto. Eso es lo que dice el versículo 12. Dice que va a haber harina para pan. Dice que también va a haber aceite. Recordemos que el aceite para ungir al rey, y ese aceite habla sobre nuestra obediencia, representa la voluntad del Todopoderoso también. Y en la última parte, y su libación será de vino. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una cena de convenio. En primeros frutos tenemos una cena de convenio. Tenemos un cordero, tenemos pan, tenemos aceite y tenemos vino. ¿Sí? Es una cena de convenio, es una cena con tu rey. Y oye, ¿y por qué, pastor? Bueno, mira, aquí lo podemos ver. Dice, cuando hayas entrado el día siguiente, perdón, es acá, más. Perdón, porque dice que tú lo ofrecerás a través de un sacerdote. Dice que y el sacerdote lo será. Aquí, fíjate lo que dice aquí. Dice, en el versículo 11, para que seáis aceptos, ¿sí?
Entonces, el sacerdote va a mecer la gavilla y va a presentar ofrenda de un cordero, de panes, de vino y de aceite. ¿Para qué? Para que tú seas acepto. Y esto tiene que ver con las fiestas pasadas. No es una fiesta apartada. Van a decir, y es que la fiesta de primeros frutos es una fiesta apartada. No, todo tiene que ver, todo se conecta. Siempre lo hemos visto, que en la Torah todo se conecta. ¿Ok? Sigo leyendo porque ahorita lo voy a explicar. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. ¿Qué quiere decir esto? No vas a comer espiga fresca. ¿Por qué? Porque no vas a comer espiga fresca hasta que tú presentes tu primicia. Tú no vas a poder, recordemos que Israel es de un sistema de agricultura, ¿ok? En Pesach se comía la cebada del año pasado, ¿sí? Pero tú no podías comer, en ese tiempo, tú no podías comer el fruto o la agricultura de ese tiempo hasta que tú hayas presentado tu primicia. Es como si tú trajeras un costal de arroz y tú dices, déjame hacer arroz. No, hasta que presentes tu primicia, después tú puedes hacer tu arroz. Eso es lo que estaba diciendo este versículo. Dice versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Fíjate, ahí es donde nosotros vamos a poder entrar. ¿Ok? Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Shabbat es el día de reposo. No estamos hablando de una Mikra Kodesh, no estamos hablando de una santa convocación, estamos hablando de un día de reposo. En hebreo usted lo puede ver, hermanito, porque cuando se refiere a panes sin levadura, no se refiere como Shabbat. Aquí sí se refiere como Shabbat. Cuando nosotros vemos Shabbat, pues sabemos que es el Shabbat semanal. ¿Ok? Ahí va. Dice, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí es otro asunto. 7 semanas cumplidas. ¿Cuándo se termina la semana? En Shabbat. La semana no se termina un jueves o un miércoles o un lunes. Se termina en Shabbat. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a hacer el conteo de 7 semanas, cumplidas. ¿Cómo sabemos cuándo se cumple la semana? Pues cuando termina Shabbat. ¿Sí? La semana termina en Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contar? Primer Shabbat, segundo Shabbat, tercer Shabbat, cuarto Shabbat, quinto Shabbat, sexto Shabbat. Y dice, el séptimo Shabbat, después, el día siguiente es día 50. ¿Qué es? Entonces, Shavuot. ¿Ok? Entonces ofrecerás el nuevo grano a Yahweh. Dice, de vuestras habitaciones traeré 2 panes para ofrenda mecida. Dice que será de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Dice, y ofreceréis con pan, el pan con 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, será holocausto a Yahweh como su ofrenda y su libación, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. ¿Ok? Entonces, es un cordero completamente asado, harina, y estamos hablando de un convenio, de una mesa prácticamente de convenio. Versículo 19, ahorita voy a explicar esto. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con él pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, fíjate lo que dice Mikra Kodesh, no está diciendo Shabbat, dice Mikra Kodesh. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Este día está hablando de Shavuot, lo que conocemos como Pentecostés,
cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre, o sea, lo vas a dejar para el pobre, para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh vuestro Dios, ¿ok? Entonces, quiero compartir una imagen porque quiero que esto quede bien explicadito, hermanitos. Y esta imagen nos va a aclarar mucho, lo voy a compartir. Tenemos ahí. Ok. Ahí lo tenemos. Ok. Y miren. ¿Por qué la cuenta del Homer en el tiempo de Yeshua y en nuestro tiempo, el año pasado cayó bien? Porque si mal no recuerdo, Pesach creo que ya cayó en jueves o en viernes, no estoy muy seguro, pero al tercer día exactamente cayó lo que es primeros frutos y se empezó el conteo así, coincidió, pero esta vez no coincide como tal y se los voy a decir por qué. Recordemos que Yeshua es nuestra primicia. Recordemos que Yeshua es el cordero inmolado de Pesach. Recordemos que Yeshua tiene que ver con panes sin levadura porque él está quitando el pecado de nosotros, de todo Israel, cuando él está en la tumba, puesto en la tumba. ¿Ok? Y quiero explicarlo de esta manera. Aquí en la imagen, no se ve mi cursor, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí se ve? Ok, perfecto. Bueno. Yeshua cenó con sus discípulos o tuvo una cena de convenio el día martes en la tarde, al anochecer, ¿ok? Que el martes en la tarde fue 14 de Aviv, ¿ok? Bueno, él pasó la noche con sus discípulos, se fue a orar al Getsemaní, lo aprendieron, lo entregó Judas y toda la noche, la madrugada, pues fue juzgado de una manera incorrecta por el Sanedrín, no todo el Sanedrín, sino de las personas que eran corruptas. Por eso dice la escritura, a lo suyo vino a poner un orden, pero los suyos, los que eran de ese, los que tenían cierta autoridad, no le recibieron, ¿ok? No quisieron hacer el cambio. Entonces, él cena con sus discípulos, es entregado, y el miércoles a las 9 de la mañana, él es puesto en la cruz, ¿sí? Él es puesto en el madero el miércoles, ¿ok? El miércoles a las 3 de la tarde, él es muerto. Él pasó de la hora tercera a la hora novena, puesto en la cruz, cumpliendo el sacrificio tamín. El sacrificio tamín, recuerden que el tamín significa diario. Recuerden que todos los días en el templo se hacía un sacrificio de 2 corderos. ¿A qué hora? A la hora tercera y a la hora novena. A la hora tercera él fue puesto en la cruz y a la hora novena él fue, entregó su ruaj, por así decirlo. Ahí está cumpliendo el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Ok? Entonces, recordemos que él cumplió Torah, hermanos. No sabemos todo, pero yo sé perfectamente, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que él guardó Torah y cumplió Torah. En él se cumplió Torah. ¿Ok? Entonces, él es puesto en la tumba antes de caer la tarde del día miércoles. Aquí, o sea, hace más o menos, bueno, ya nos pasamos, como a las 6 de la tarde, recuerden, porque el día miércoles en la tarde empieza el 15 de Aviv, que quiere decir que es una Mikra Kodesh, santa convocación. Entonces, no debes de hacer trabajo alguno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces,
De acuerdo a ello, él es puesto a las 6 de la tarde. Voy a darle ese horario, no quiere decir que sea esa hora, ¿sí? Él es terminado, puesto ya en la tumba a las 6 de la tarde y inicia el conteo de los 3 días y 3 noches. Empieza de 6 de la tarde del miércoles a las 6 de la tarde del jueves, un día y una noche. De las 6 de la tarde del jueves al miércoles son 2 días, 2 noches. Del viernes al sábado son 3 días, 3 noches. ¿Ok? Aquí vamos claros, ¿verdad? Y Yeshua resucita un sábado para nosotros, es un sábado al caer la tarde, terminando Shabbat, ahí cumpliéndose la profecía que él ha dado, como dice que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no puede ser primeros frutos después del día de reposo semanal? Porque sabemos que Jesús es nuestra primicia, sabemos que Yeshua es nuestra primicia, ese es el primero de Miriam, es el primero en resucitar, el hijo unigénito, etcétera. Eso ya lo conocemos. Él es la primicia de los que durmieron, dice la escritura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros contamos que tenemos del miércoles para jueves, que es 15 de abril, ¿sí? 15 de abril, y dice la escritura en Levítico que tú contaréis después del día de reposo semanal el conteo del Homer, el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el día 50. Entonces, tú deberías de haber contado, entonces, de acuerdo a esto, primeros frutos hubiera sido el día de jueves para viernes. ¿Sí me estoy explicando? Lo repito. Si tú haces el conteo de la gavilla, del Homer, después del día de reposo de panes sin levadura, tu primicia debería de haber caído de jueves para viernes. Entonces Yeshua hubiera resucitado el viernes, no el primer día de la semana. ¿Me estoy explicando? Esto es bien importante, hermanos, porque de acuerdo a esto, entonces estuviéramos contradiciéndonos en la escritura o no entendiéndola. A mí me pasó, de hecho a mí me pasó. Entonces, pero nosotros debemos de conocer que Yeshua es la primicia. Entonces, ¿cuándo es la primicia? Después de los 3 días y 3 noches, que es el primer día de la semana. ¿Qué quiere decir? Que si Pesaj cae un lunes y el primer día, el Bikurim es después del día de reposo semanal hasta el domingo. Y en el domingo se inicia el conteo del Homer. ¿Sí? En el domingo se inicia el conteo del Homer. ¿Por qué, hermanitos? Porque tú tienes que contar 7 semanas cumplidas. Ahora, ¿por qué no pudo haber sido este jueves cuando tú inicias? Porque dice que tú vas a contar en el séptimo Shabbat. Fíjate lo que dice la escritura acá. Ahí voy. Perdón. Dice, versículo 16. Aquí dice, versículo 16. Hasta el día del siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. ¿Sí? Séptimo día de reposo. Séptimo día de reposo. Entonces, si nosotros hacemos el conteo un jueves, no te va a coincidir. Tú vas a contar 7 días, el otro jueves no es Shabbat.
El otro jueves tampoco es Shabbat. Si haces 7 veces 7 días, tú te va a caer un jueves. Y ese día no es Shabbat. No sé si me estoy explicando en esto. Por eso es importante la diferencia que hace entre panes sin levadura que dice es Mikra Kodesh. Pero cuando se lee en primeros frutos, dice después del día de reposo. Ahí sí dice Shabbat. ¿Sí? Espero que haya quedado claro, hermanitos. Si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, por favor escríbalo o me lo puede hacer saber. ¿Ok? Vamos bien aquí. ¿Sí? Perfecto. Dice, ofreceréis además, bueno, esta ya lo vimos, ya lo vimos. Entonces vamos a entender la fiesta vamos a entender la ceremonia de la fiesta. La celebración de primeros frutos. La celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada del trigo estaba lista para ser cosechada, los participantes el pueblo tomaba una sola gavilla de la cosecha, la llevaba ante el sacerdote, la gavilla en hebreo es Omer, ¿sí? Recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces tomaba la gavilla, la mecía, ¿sí? Delante del Eterno en su casa, no en la casa del sacerdote, en la casa del Eterno, o sea, en el Beit Hamidash. Esto debía de hacerse el día después del sábado semanal, no reposo de el día de panes sin levadura. ¿Ok? Dice, también debía presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla, que es el cordero, la efa de pan, el aceite y el vino. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta cómo es un convenio que tú estás haciendo con el Eterno? ¿Ok? Entonces, la palabra hebrea gavilla es Omer, es lo que les estaba yo diciendo. Un Omer se define como una medida de producto seco con un contenido de una décima parte de una efa. Es la décima parte de una efa. La definición en que la que señala que un Omer es la décima parte de una efa se encuentra en Shemot capítulo 16, versículo 36. Déjenme porque no lo puse aquí. Éxodo capítulo 16, versículo 36. Dice, y un Homer, en algunas traducciones dice Gomer, ¿sí? Y un Homer es la décima parte de una efa, ¿ok? Entonces, una efa contiene 10 Homer de granos. Recordemos que Yahweh ordena al pueblo a que se presentara 3 veces al año en Jerusalén en 3 diferentes fiestas, para celebrar las fiestas de Pesach, de Pentecostés, Shavuot y de Sukkot, que son tabernáculos. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas. Ya nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero son agrícolas, son fiestas que tú subías con algo. Entonces, Pesach es la cosecha de cebada. Shavuot es la cosecha de trigo. Pero ambas fiestas se celebran en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de tabernáculos. Y fíjate qué tan importante es, porque es la última gran cosecha. ¿Cuándo viene Yeshua? En una gran cosecha. En la gran cosecha de todos. Mateo capítulo 24 dice que él enviará a sus ángeles y nos recogerá, nos traerá. Es una gran cosecha. Nosotros, hermanitos, somos gavillas. Vamos a entenderlo eso un poquito más adelante. Entonces, recordemos que nosotros empezamos el proceso con Pesach. Pesach es una mesa de convenio. En Pesach hay una redención, ¿sí? A muerte del cordero, su sangre puesta en el dintel. Antes, en la salida de Egipto,
fue puesta en las puertas de los dinteles, ahora es en el dintel de nuestro corazón. La sangre se ponía en el dintel de las puertas y Yeshua, recordemos que es la puerta por donde nosotros debemos de entrar. Así Él nos redime con su preciosa sangre y nos liberta de la esclavitud para llevarnos al desierto. Recordemos que esto, hermanitos, recordemos que el seguimiento de las festividades son nuestras vidas. Y se los voy a explicar por qué. Panes sin levadura, recordemos que también nos representa nuestro Mashiach, Yeshua, porque Yeshua es el ajem sin pecado, Él es el pan sin pecado, pan sin levadura. Él quita la levadura, que quita el pecado. Sabemos que la levadura representa el pecado de nuestras vidas y el pecado de nuestras casas. Y en primeros frutos, presentamos esos primeros frutos, valga la redundancia, después de ser redimidos y limpiados. Ahora, nosotros le damos esa gavilla, nuestra vida. Yeshua resucitó y se presentó como primicias, pero también presenta al Padre su fruto, lo que Él hizo, su ministerio. Bikurín habla de resurrección. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar las festividades en nuestras vidas? Primero es que tú aceptas a Yeshua y Él te trae una redención. Después, panes sin levaduras, tú te arrepientes y después tú te presentas como primicias al Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, pasamos por Pesaj, tenemos panes sin levadura y tenemos primeros frutos. Ya como una nueva criatura, redimidos, o sea, comprados, ya no le pertenecemos a Hasatán, porque antes le pertenecíamos a Hasatán, ahora somos redimidos, ahora ya no tenemos pecado, ya nos podemos acercar al Padre porque el pecado nos aleja del Eterno y ahora presentamos nuestra vida como primicias. ¿Ok? Levítico 23, versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis ¿qué? Aceptos. Tú no puedes presentar la gavilla al Eterno si antes no quitaste el pecado de tu vida. Porque no vas a ser acepto. Tú no podías traer un sacrificio de aceptación para el Padre si tú no antes pasas por un protocolo. Pesa, panes sin levadura. Ok, ya fui redimido, ya fui comprado por Yeshua, ya Yeshua me limpió, me quitó mi pecado. Ahora sí, me presento para ser acepto a Él. La palabra acepto es razón, que significa el hallar favor, benevolencia, buena voluntad delante de Hashem. ¿Sí? Cuando nosotros hallamos gracia delante de Él. ¿Ok? Recordemos que ahora nos podemos acercar ante el trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro y misericordia. Ahora, el trono de la gracia no es el trono del lugar santísimo. El trono de la gracia es el lugar donde se hacían los sacrificios. Ese lugar es donde se llevaba los sacrificios y podíamos a través de ese sacrificio nosotros hallar gracia y misericordia. ¿Quién es ese sacrificio hoy en día? Yeshua. Por Yeshua nosotros hoy nos podemos acercar. Vayikra 23, sigo. Y contaréis desde el día que sigue, al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Vuelvo a repetir, la semana cumplida no se cumple el lunes, se cumple el Shabbat. ¿Sí? Nosotros sabemos que la semana está terminando por Shabbat. No por el lunes, no por el martes, no por el miércoles, sino por el Shabbat. ¿Ok? Hasta el día siguiente, la palabra es Sheva Shabbaton, séptimo Shabbat. ¿Sí? No puede caer el séptimo Shabbat entre semana. Eso no se puede. No podemos. Entonces, del séptimo día de reposo contaréis 50 días.
entonces ofrecerás el nuevo grano a Yahweh. ¿Cuál es el nuevo grano? Dice, de vuestra habitación traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que será 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, ¿sí? Cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. El nuevo grano, hermano, no es cebada, es trigo, ¿sí? Ya la cebada la dejamos allá, ¿ok? Ahora venimos con trigo. Yo creo que la próxima semana voy a hablar un poquito sobre ello. Pero mira, la cebada, mecido u home, gavilla, que es lo que se presenta en Pesach, ¿sí? Pero panes de Shavuot es con trigo, ¿sí? Los panes. ¿Y por qué? ¿Por qué con levadura? Vamos a presentar porque representan las 2 casas. Las 2 casas están haciendo aliyá. Cada vez que tú estás haciendo la cuenta del Omer, tú estás subiendo a la presencia del Padre para presentarte y recibir sus mandamientos. Porque Shavuot se festeja la entrega de la Torá. ¿Sí? Ahora, la cosecha de Pesach, lo vimos, es cebada. Y la cosecha del año, y se manifiesta con la cosecha del año anterior. Y lo guardan para Pesach. ¿Sí? Lo que cosecharon es lo que tienen en Pesach, ¿ok? Solo en Shavuot se come la primicia del trigo, o sea, hace la cosecha del año. Porque tú siembras en el principio del año y se cosecha cuando llega Shavuot, ¿sí? Pero en Pesach es la cosecha que tú hiciste anteriormente. Entonces, la cosecha de cebada, bueno, eso ya lo dije. Éxodo capítulo 9, versículo 31. Fíjate lo que dice. Aquí lo podemos comprobar. Dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada. Y el lino en caña, dice, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran ¿qué? Tardíos. Porque estamos hablando de fechas. Por eso es importante conocer, cuando te habla de cebada, es tiempo de Pesach, pero cuando te habla de trigo, es tiempo de Shavuot. ¿Sí? Entonces, sigo. La primera comida cuando salieron de Egipto fue cebada. La cosecha de cebada nos indica bíblicamente la época del suceso. Por ejemplo, Ruth capítulo 1, versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de ¿qué? Pesach. Es tiempo de Pesach. La cebada, de acuerdo a Primera de Reyes 4:28, dice, hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de cargar al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. La cebada, hermanos, es comida para nosotros, pero también es comida para los animales. Es considerada de menor valor que el trigo. Miren, fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Y oí en una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un denario. Y 6 libras de cebada por un denario. ¿Cuál vale más? Pues el trigo. ¿Sí? Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ves cómo nosotros cuando nos rodeamos de la cultura de Israel podemos entender mejor los tiempos y las sazones? Porque ese es lluvia temprana o lluvia tardía. ¿Ok? Sigo. ¿Qué se celebra en primeros frutos? Sabemos que nuestro Mashiach es el cumplimiento de toda la escritura. Él cumplió o va a cumplir absolutamente todas las muedim, todas las fiestas. ¿Ok? El fin, por eso dice la escritura, el fin de la Torá, o sea, la finalidad de la Torá es el Mesías, es llevarnos al Mesías. En primeros frutos, Yeshua resucitó, nuestro rey resucitó. Esto es lo que sucedió el día 17 de Aviv, cuando el pueblo salió. Ahora,
es bien importante porque hoy en día cayó en 17 de Aviv, pero no siempre cae el 17 de Aviv. ¿Por qué? Porque el Eterno no pone para primeros frutos una fecha. Te pone para Pesach 14 de Aviv y para panes y levadura 15 de Aviv, pero no pone fecha para primeros frutos. Porque primeros frutos puede caer cualquier otro día. Perdón, porque panes y levadura puede caer un lunes, pero el 17 de Aviv ya no va a ser primeros frutos. ¿Sí me estoy explicando? Más o menos. Repito, si 14 y 15 de Aviv es Pesach y panes en levadura, y puede caer un martes, el 17 de Aviv no es primeros frutos. Pero tanto en el tiempo de la salida de Egipto como en el tiempo de Yeshua, primeros frutos sí fue 17 de Aviv. ¿Ok? Y esto es bien importante porque al anochecer del día 17 de Aviv, el pueblo de Israel estaba a la orilla del Mar Rojo, 3 días después de Pesach, porque ellos salieron y dice que 3 días de camino llegaron a la costa y después alzaron sus ojos y vieron ¿cómo se llama? A los egipcios. Y ellos empezaron a clamar y se quejaron y fue abierto el mar, el mar, ¿ok? Quiero que hagan sus conteos, hermanos, por favor. Dice, aquel día Moisés le dice al pueblo, fíjate lo que le dice, Shemot 14, versículo 13. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la Yeshua que Yahweh hará hoy con nosotros, la salvación, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Entonces, termina el día tercero y el pueblo salió de Egipto cruzando el Mar Rojo. Ellos salieron, recordemos que ellos salieron del 14 para el 15, del 14 para el 15 de la tierra de Egipto, o sea, de donde estaban. Y pasaron 3 días de recorrido, 3 días de recorrido hasta llegar ya se los voy a poner aquí, hermanos, porque a ver si la tengo por aquí, que no creo, pero lo puedo. Una imagen del Mar Rojo. Nosotros en un estudio vimos que el pueblo de Israel, ahí voy con ustedes, cruce. Ok, aquí está. Les voy a poner. Ahí se ve, ¿verdad? Ok. Muchos dicen que ellos cruzaron en esta parte. Ahí se ve mi cursor. ¿Sí? Muchos dicen que ellos cruzaron en esta parte, pero ellos no cruzaron en esta parte. Nosotros en el estudio vimos que ellos cruzaron en esta parte. Entonces, desde donde ellos estaban, ¿sí? Desde acá, ellos caminaron 3 días y 3 noches. Recuerde que la cortina de fuego y la nube los seguía, los dirigía, y ellos llegaron a este lugar donde aquí vieron que estaban encerrados y clamaron. Entonces el Eterno abrió el mar y ellos cruzaron. ¿Ok? Eso es lo que yo quería compartir para que no piensen que es de este lado. Aquí, de aquí para acá no se hacen 3 días, de aquí para acá sí. ¿Ok?
Prosigo. Entonces dice, el mismo día en que Yeshua resucitó de la tumba. Ellos estaban cruzando, es el mismo día que Yeshua resucitó de los muertos. Entonces, sigo. Vino una nueva vida, ¿sí? Cuando Yeshua resucitó, vino una nueva vida, como lo dice Oseas, a que en el tercer día nos dará vida. No solo también se refiere al Shabbatón, que es el séptimo milenio, sino que también se refiere a la resurrección de Yeshua. Entonces vino una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces, el pasar por las aguas era un baño de ritual de purificación, que conocemos como mikveh, que es inmersión, y salían a la libertad tras la muerte de Faraón, de la esclavitud a la libertad. Entonces, cuando Yeshua resucita, él nos da libertad, nos está redimiendo. Porque en sí, cuando dice, es que su muerte, sí, su muerte es valiosa, pero más valiosa es su resurrección, porque si él no hubiera resucitado, en balde hubiera sido su muerte. Por su resurrección nosotros tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el tercer día, en el tiempo de Egipto, ellos estaban, estaban cruzando el Mar Rojo. Después de los 3 días, 3 noches, Yeshua estaba resucitando. Un 17 de abril. ¿Ok? Sigo. Nisan o 17 de Nisan, esto es bien importante, ¿ok? Shiva Azar, eso es el número 17 se dice Shiva Azar, ¿ok? Y el número 17 no hay como tal un número 17, sino el número se suman o se ponen el número 10 y el número 7. Entonces, el número 17 está compuesto por una yod, aquí déjenme señalarla, por una yod y por una sayim. La yod es un 10 y la sayim vale 7. Entonces, en hebreo es usado como 7 y 10. Pero algo importante es que el 7 es perfección, ¿sí? Es perfección espiritual. Y el 10 es completo, una perfección ordinal, que juntos se puede decir que tenemos victoria. Prácticamente es una perfección completa. ¿Qué quiere decir? Que en primeros frutos, cuando nuestro Mashiach resucitó, él hizo una perfección completa. Él nos perfeccionó completamente para con el Padre y nos abrió el camino. ¿Sí? Entonces 17 es victoria. 7 es el número de perfección espiritual y 10 es el número de perfección ordinal. ¿Sí? Los unes y tienes victoria. Juntos son el número perfecto de orden espiritual. 17 apariciones angelicales están registrados en el libro de Hechos. El símbolo antiguo de la letra Pei, esta es la letra Pei, esta es la letra Pei, ¿sí? Es la letra número 17. Es la letra número 17 del alfabeto hebreo, ¿ok? Y es una boca, o es la palabra de una boca. ¿Quién es la palabra? Yeshua es la palabra. El valor numérico de la palabra bueno es 17, que es Tov. Tov es la palabra 33 de la Torah y Yeshua murió a la edad de 33 años. Y él es bueno. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que todo esto se conecta, Yeshua no murió en un día cualquiera. El Eterno, qué casualidad, no es que usted y yo sabemos que no es casualidad, que lo que aparece en Shemot con la salida del pueblo, también lo tenemos con Yeshua. ¿Ok? 17 de Nisan, Israel cruza el Mar Rojo. Esto viene en Éxodo capítulo 13, versículo 18 y 14, versículo 10. Usted lo puede, yo como quiera voy a subir este video para que usted lo tenga. No voy a tocar todas las citas. Israel come los primeros frutos de la tierra prometida cuando entra y celebran Pesaj. Recuerda, ellos se circuncidan, celebran Pesaj, comen de los primeros frutos
y cesa el maná. Josué capítulo 5 del 10 al 12. Los hebreos entran en Egipto en estos días, en este día. Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41. 430 años de su liberación. Entonces, la purificación del templo por Ezequías, 800 años después de entrar a la tierra prometida, segunda de Crónicas capítulo 29, es un 17 de Nisan. La resurrección de nuestro Mashiach es un 17 de Nisan o de Aviv, ¿ok? Entonces, las gavillas, hermanos, representan personas. Recuerde el sueño de José. José sueña, dice, yo sueño que las gavillas se van a mí y que se inclinan y pues cuenta el sueño y todos se enojan, ¿verdad? ¿Dónde estaba la cosecha? Nosotros somos la cosecha. Lucas capítulo 10, versículo 12 lo habla. Nosotros somos esas gavillas, esas cosechas. Entonces, cuando damos la gavilla, cuando damos nosotros gavilla, hermano, nosotros estamos ofreciéndonos a nosotros mismos. Nosotros, mira, Padre, aquí estoy meciendo esta gavilla, me estoy meciendo hacia ti, estoy yendo hacia ti para poder ofrecerme a mí mismo. Gavilla está relacionado con adoración. La palabra para postrarse delante delante de él es shokov y está compuesto por la letra. Aquí dice postrarse delante del Eterno, de su rey, así como las gavillas en el sueño de José. Recuerda que las gavillas se estaban postrando, ¿sí? La letra Shin significa el fuego todo consumidor. Esta palabra, que es 78.2, está compuesta por la Shin, por la Kaf y por la Hei, ¿sí? Y significa, la Shin significa el fuego consumidor de Yahweh. La Kaf significa la mano de Dios que unge. Y la letra Hei significa adoración. Entonces, a través de que las gavillas se están postrando, ¿qué es lo que están diciendo con las letras hebreas? Que el fuego consumidor que unge y trae revelación, solo cuando te postras a adorar. Hermanos, esto es fácil. Tú te postras y viene sobre ti. Tú no puedes ser una gavilla acepta si tú no estás postrado. ¿Sí me explico? ¿Qué dice la Escritura? Que el Eterno no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir? Me postro ante ti porque tú eres mi rey, porque contigo yo sé que todo lo puedo y apartado de ti nada solo. Mira, hermano, las palabras, la palabra del Eterno siempre nos enseña lo que nosotros debemos de hacer. Siempre, siempre. ¿Ok? El pariente redentor. Yeshua es nuestro pariente redentor. Un pariente masculino que viene al rescate de otro pariente en problemas. Uno, debe ser el próximo pariente más cercano. ¿Ok? Debe poder redimir, tener finanzas. Debe de querer redimir, obviamente. Y el que redime tampoco debe de estar en necesidad de ser redimido. Y eso viene en Levítico capítulo 25, versículo 25. Si quieren, vayamos ahí, por favor. Levítico capítulo 25, versículo 25. Ya casi estamos por terminar. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Recordemos, el hijo pródigo, dame todo lo que me corresponde y yo me voy. Y él vendió ¿qué? Todo lo que tenía. Él malgastó todo lo que tenía hasta que dice, ay, en la casa de mi padre tenía muchas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, Yeshua está pagando por ese pariente cercano. Yeshua viene de la casa de Judá. Nosotros somos de la casa de Israel. Yeshua está pagando por el hermano extraviado. ¿Sí? Yeshua está pagando no solo por el hermano extraviado, si también lo podemos tomarlo como Adán. Por ejemplo, Job capítulo 19, Job capítulo 19, versículo 25.
Job capítulo 19, versículo 25. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién es mi Redentor? El Eterno es mi Redentor. ¿Sí? Ruth capítulo 3, versículo 12. Ruth también habla de esto. Y ahora dice, Ruth capítulo 3, versículo 12. Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Boaz a Ruth? La redimió. Tiene que ser un pariente cercano. Gaal es la palabra hebrea para pariente cercano, para redentor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el 1? Que debe ser el próximo pariente más cercano, como lo dice Ruth. Yeshua es nuestro pariente más cercano. Él es de la casa de Judá. Nosotros somos de la casa de Israel dispersa. Debe poder redimir con finanza y habilidad. Mire, hermano, él es el dueño del oro y de la plata. Tiene todo. Tiene todo. Debe querer redimirnos. Él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Yo vine a hacer la voluntad de mi rey. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Él puso su vida. Él dijo, yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida y nadie más. ¿Sí? Y el que redime tampoco debe de estar en necesidad. Él fue perfecto. Él cumplió la Torá. No tenía necesidad de ser redimido, sino al contrario, él vino a redimir. ¿Sí? Entonces, el primogénito antes del becerro de oro, todos eran primogénitos. Todos los primogénitos de Israel tenían que ser consagrados al Eterno. ¿Sí? Todos tenían que ser consagrados, separados, kadosh para él. ¿Ok? Después del becerro de oro, solo los levitas serán separados y el resto de los primogénitos debían de ser redimidos por 5 ciclos cada uno después de su nacimiento. Ahora, Israel fue llamado el primogénito del Eterno. Yeshua es el primogénito. Ahora, Adán es el primer nacido, pero Adán pecó. Yeshua es el segundo Adán, según lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Ahora, Yeshua es el pariente más cercano de Adán, por lo cual lo redime. El segundo Adán redime al primer Adán. ¿Sí? Entonces, ¿quién murió primero en el Edén? La novia. La novia, ¿quién es la novia? Israel es la novia. Nosotros morimos primero. ¿Quién fue el segundo en morir? Yeshua. Yeshua murió después que nosotros, porque nosotros, la paga del pecado es muerte. Entonces Yeshua murió. Adán, que es Yeshua el esposo, muere en la cruz. ¿Cuándo fue su pecado cubierto? En Génesis capítulo 3, versículo 21. Y dijo Yahweh, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ofrenda de primeros frutos para Yahweh, y él está redimiendo. Él está redimiendo, hermano. Entonces, el primer Adán pecó, el segundo Adán, que es el pariente más cercano, está redimiendo. La primera que come el fruto, la primera que muere es la mujer. El hombre Israel murió. Y su esposo se dio a sí mismo para también estar en redención con su esposa. ¿Ok? Entonces, hermanitos, aquí les vamos a dejar. Aquí les vamos a dejar. Espero que haya sido de bendición. Esto tiene que ver con Shavuot. Todo esto está conectado con Shavuot. Entonces, el día de hoy vimos esta parte. La próxima semana quiero hacer igual para irnos acomodando y observando la cuenta del Omer, Shavuot, qué es lo que representa Shavuot, qué es lo que vamos a hacer durante Shavuot. Entonces vamos a llevar el conteo, estamos llevando el conteo. Hoy es el conteo, ¿cómo se llama? Del día 5. Hoy es el día, déjenme quitar la pantalla acá.
el día 5. Entonces, déjeme ver porque creo que no puse la... No puse la imagen de Shavuot, perdón, del conteo del Omer, para poder hacer la verajá del conteo del Omer. Pero bueno, voy a cerrar esta enseñanza con la oración y tornamos a preguntas para hacer también la bendición de la despedida del séptimo día, del día de reposo de, ¿cómo se llama? De panes sin levadura. Así que vamos a hacer la bendición. Ok. Ya apareció en pantalla. Ok. Vamos a que el Eterno nos bendiga y nos guarde y también a cerrar este ciclo para pasar a preguntas. ¿Ok? Llevarejeja Adonai Beishmeneja, ya era Adonai Panabeleja, Bijuneja Yisa Adonai Panabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beashen Yeshua Hamashiach, que el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Perfecto.